Hola, ¿qué tal? Buen día. Iniciamos entonces con el desarrollo del tema 4, que dijimos que es la comunicación y las relaciones públicas. Iniciamos con el origen de las relaciones públicas. No sé si ustedes pueden identificar, pero las relaciones públicas se abrevia con doble R y doble P. ¿Por qué doble R y doble P? Porque así lo indica precisamente en la Real Academia Española cuando son palabras o sujetos en plural. Ahora, el origen de las relaciones públicas se remonta a los comienzos de la civilización, desde que el hombre es hombre, siempre en cualquier momento y lugar manifestó la necesidad de comunicarse con otros seres humanos y desde entonces ha ido perfeccionando esa técnica. Se sabe que la técnica primitiva de esta disciplina se desarrolló en el campo de la ciencia política. ¿Recuerdan cuál es el concepto que vimos de comunicación? Que es el de influir. El ser humano, al ser un ente social, ha procurado siempre influir en los demás y cuando esa cuestión se enfoca en lo particular en general o que se dedique específicamente a eso es lo que se conoce como ciencia política. En efecto, en este plano, cuando el hombre comenzó a percibir, que existan otros métodos más eficaces que la fuerza para convencer a los demás, fue cuando se dieron las bases precisamente de las relaciones públicas. Y uno de los orígenes precisamente de ello fue la cultura griega y la cultura romana. Ellos se dieron cuenta en sus propias acepciones, precisamente en el aspecto de en Grecia habla precisamente de la opinión pública. Entonces recuerden que ellos crearon el concepto de la democracia en donde los ciudadanos griegos, no los esclavos, solamente los ciudadanos griegos tenían el poder de opinar sobre las decisiones de gobierno. Eso lo retoma precisamente la cultura romana y nos genera el concepto de la vox populi. ¿A qué se refiere? Precisamente que la voz del pueblo es la escuchada, es la que va a determinar precisamente hacia dónde va el gobierno y qué funciones y objetivos debe de lograr el gobierno. Entonces, el poder romano lo que hacía, perdón, es precisamente eh, influir en sus ciudadanos para que se fueran los ciudadanos los que decidieran las cosas. El clásico ejemplo es precisamente la parte de los gladiadores romanos que el pueblo en el Coliseo o en arena gritaba si el gladiador vivía o el gladiador moría y un buen gobernante oía la voz del pueblo y decidía sobre ello, ¿no? De ahí brincamos hasta el siglo XX, en donde, de acuerdo a la revolución industrial y el desarrollo económico de los Estados Unidos, se dieron cuenta que las actividades tendientes a influir a la opinión pública son precisamente en la parte de influir en el desarrollo económico. Uno de los orígenes precisamente es el Comité sobre Información Pública. Se dieron cuenta que el gobierno podía influir en sus ciudadanos en crear precisamente esa parte de identidad. Ustedes lo ven con las películas americanas que nos llegan de Hollywood. ¿Quiénes son los héroes? ¿Quién gana las guerras siempre? ¿Quiénes son los que sufren primero y después se convierten en héroes de la nada, etcétera, etcétera? Bueno, eso es parte de la cultura de Estados Unidos en base precisamente a este Comité sobre Información Pública. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial se puede identificar precisamente este proceso de
relaciones públicas porque la idea era contribuir en la guerra a las empresas del ausentismo y el incremento de la producción. Primero, lo que se hizo fue reclutar gente a través de campañas de relaciones públicas, de publicidad, de marketing. Cuando la gente, los hombres en la mayoría, se fue precisamente a luchar, el gobierno dijo, bueno, ¿y quién va a trabajar? Le pidieron a las mujeres que lo hicieran. Ahora, al estar en guerra, pues se procura en lo particular ahorrar suministros energéticos. Entonces se crea la campaña de compartir el auto. Y ahí, pues le está mandando precisamente un rasponcito a su enemigo y hace entender a la población de que eso está ayudando a sus compatriotas luchando con el enemigo común de todos. ¿Ok? Entonces ellos fueron los que perfeccionaron en esta parte precisamente de las relaciones públicas. Los mejores despachos de relaciones públicas son los despachos americanos. Y bueno, aquí tendríamos que identificar entonces la importancia de las relaciones públicas y debemos de manejarlo con aspectos intangibles. Y esos aspectos intangibles no es otra cosa más que la identidad. Es el ser de la organización, aquello que lo caracteriza y diferencia del resto. Sobre ella, identidad trabaja en las relaciones públicas y se da precisamente en la cultura organizacional y la filosofía. Fíjense bien aquí la importancia. Dice la característica y diferencia del resto. Les había hecho hincapié que en la parte de su proyecto final, uno de los elementos fundamentales que se va a tomar en cuenta para poder establecer su plan de relaciones públicas es identificar la característica particular del negocio, el valor agregado que lo diferencia del resto y identificar la cultura y la filosofía institucional. ¿Ok? Y esto, pues no es otra cosa más que la misión, los valores y la visión. ¿Ok? En la página institucional de Élites, bueno, ahí está la misión, visión y valores, y todas y cada una de las empresas, desde el punto de vista administrativo, deben de contener esta misión, visión, valores. El clásica de que todo proyecto de ustedes como administradores deben de tener la filosofía institucional. Entonces, ¿qué se debe de hacer para lograr precisamente este punto de las relaciones públicas? Bueno, establecer una cultura. La cultura es el proceder o modo de actuar de la organización en su conjunto. Esto lo tuvieron que haber visto más a detalle en su asignatura de comportamiento organizacional, y en este punto se tiene que ver con los valores que se fomenten y el modo de orientar la actuación de la organización, y ahí es donde se generan todos los manuales de procedimientos y demás, y que es cómo se presenta desde su interior y es representado no solo por las acciones concretas de la empresa, sino de que todos la conforman. Pero debe de existir todo una estructura documentada, jerárquica, alineada precisamente a la filosofía institucional, pero que le permita a las personas identificar el por qué están ahí. Ahora, los pilares de la cultura organizacional es la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el servicio al cliente, el manejo de conflictos, el respetar las diferencias y la creatividad innovadora. Esto nos va a permitir transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, que la gente sepa por qué está ahí, facilitando el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Es decir, si el colaborador entiende que sus objetivos personales coinciden en la empresa, eso es lo ideal, porque puede entender el colaborador que cuando se le pide que haga algo, que en determinado momento la primera respuesta es: ¿y por qué a mí si el que va a ganar es el jefe? Bueno, aquí en lo particular se debe de entender que ese trabajo que se está realizando a la larga debería tener un beneficio precisamente para a ese colaborador.
permite reforzar la estabilidad del sistema social, porque al saber o al influir en los demás con la propia cultura organizacional, con una manera de ver las cosas, bueno, va a existir estabilidad. En pocas palabras, no va a haber tantos roñosos pues dentro de la organización. Ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la gente va a entender de una manera clara qué se pretende de él. Ahora, también se pueden encontrar dentro de sus empresas ese choque de la cultura organizacional con la formalización. ¿Y cuál es una y cuál es la otra? Ahora, existe precisamente una cultura fuerte y quiero creer que también en las empresas donde ustedes trabajan han podido llegar a ese punto en donde preguntan ustedes, oigan, ¿y por qué se hace esto de esta manera? Y la respuesta es porque siempre se ha hecho así. Y uno pregunta, ¿y quién lo dijo? ¿Por dónde está el lineamiento? No, es que no existe, simplemente alguien dijo que así era y así se sigue haciendo. Entonces, en lo particular, esa es la parte del comportamiento de las personas. No sabemos ya por qué las estamos haciendo, no lo entendemos, pero lo seguimos haciendo porque es, en pocas palabras, tradición. También es importante saber que puede existir, sobre todo aquí en Los Cabos, la parte de la cultura organizacional contra la cultura nacional. En Los Cabos hay muchas empresas de marcas extranjeras, por lo tanto sus corporativos, sus matrices están en otro país y por lo tanto ellos tienen su propia cultura, su propia forma de hacer las cosas y cuando llega la indicación precisamente a Los Cabos, pues se tiene que tropicalizar, se tiene que entender el concepto porque de gente en lo particular quizás no lo acepte tan fácil, ¿no? También vamos a encontrar que así como vimos las barreras de comunicación en el tema 1, la organización también va a tener sus propias barreras y en lo particular y la principal barrera que vamos a encontrar dentro de una organización desde la perspectiva de las relaciones públicas es la resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar y la gente está muy acostumbrada a hacer las cosas de una determinada manera y la primera respuesta, ¿y por qué lo tengo que cambiar si lo hemos hecho siempre así? Y también la parte de la diversidad. En lo particular, una escuela de la administración nos dice, o una manera de hacer las cosas dentro de una organización, nos dice que cuando existe una vacante, antes de regresar a ver hacia el exterior, tienes que regresar a ver el interior de tu organización y poder crear carrera dentro de la organización y al momento en que se designa a una persona y se le da la promoción, pues se le da el reconocimiento a su esfuerzo, a su tiempo, a sus capacidades y de alguna manera ese reconocimiento las personas lo van a ver como algo positivo porque es el resultado de tanto esfuerzo, ¿no? De tal manera que genera precisamente eso que se llama fidelidad a la marca. ¿Por qué? Porque se sienten comprometidos debido a que ya son reconocidos precisamente de su esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo malo cuando pasa esto? O la parte negativa de las promociones internas es de que si la persona que vas a promover venía con un jefe anterior que hacía las cosas de un modo, pues esta persona es la manera como lo aprendió a hacer y por lo tanto los vicios que tenía antes los va a seguir manejando, pero ya ahora a otro nivel. Y si después los sube dentro del escalafón de la empresa, pues va a seguir arrastrando esas tendencias o esas maneras de hacer las cosas. Muchas empresas en lo particular deciden, ok, sí vamos a promover lo interno, pero cuando las cosas ven que ya no están dentro de la cuestión, la gente ya trae una cultura arraigada fuerte, pues traes a alguien externo para que literalmente mueva el gallinero
y pueda establecer nuevas formas de hacer las cosas, que en determinado momento eso es muy beneficioso, pero termina siendo una resistencia al cambio. Entonces, para poder establecer un cambio en la cultura corporativa, primero se tiene que diagnosticar la cultura, ¿sí? Primero debo de saber por qué la gente se comporta de esa manera y tengo que definir precisamente qué es lo que quiero cambiar de ese comportamiento, identificando precisamente qué es lo que quieren los integrantes de la organización para poder entonces desarrollar los programas de que generan compromiso con la gente y sobre todo al resultado lo vamos a ver al momento en que moldeamos a los integrantes de la organización, y los primeros que deben de aceptar el cambio y generar precisamente el ejemplo a seguir son los líderes de la organización, es decir, los jefes de departamento. Todo esto nos va a llevar a alinear sistemas y procesos porque la gente ya va a saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo dirigirse, a quién comunicarle, cuál es el resultado, y le va a establecer precisamente hacerlo más sistemático, y en lo particular implica precisamente lo que se conoce como los estándares de calidad. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo se mantiene viva una cultura? En primer lugar, mediante la selección de nuevos candidatos que se adapten mejor a la cultura de la organización. Entonces, ahí es cuando nos llegamos a preguntar, apliqué para tal puesto en una empresa y no fui aceptado, y estoy mejor preparado del que dijeron que sí. De seguro es amigo de alguien. Muchas veces puede ser que sea cierto, pero si se lleva a cabo una buena selección de personal, la persona quizás no fue aceptada no porque no sepa, lo está demostrando, no porque no tenga el conocimiento, etcétera. No, es porque quizás a la hora de la entrevista la persona que está haciendo el reclutamiento se da cuenta que trae una cultura fuerte, arraigada, que no conecta con la filosofía de la empresa actual. Por lo tanto, muchas veces deciden contratar a alguien que no tenga tanta experiencia, no tenga tantos conocimientos, porque al final de cuentas ellos los pueden capacitar. Pero la parte actitudinal, la parte de los comportamientos, la parte de los vicios de hacer las cosas, ahí es cuando en lo particular la gente se puede decidir por alguien que se lo puede moldear más rápido y evitarse precisamente ese desgaste. En los procesos de inducción del personal, en cual se explica cómo está organizada la empresa, cuáles son sus reglas, qué se espera de ellos, es muy importante saber que la persona entienda, que el colaborador entienda el por qué está ahí. Y la socialización. También muchos errores que se establecen dentro de las organizaciones es por qué no se integra, por qué no estamos obteniendo los resultados, si ya se les dio el curso de inducción, si ya se les explicó el manual, si siempre se les está diciendo qué es lo que deben de hacer, y en lo particular siguen teniendo los problemas de no alcanzar los resultados. Bueno, el que le des el lineamiento, el reglamento, los objetivos, etcétera, no es suficiente. Se debe de socializar. ¿Qué significa? Es el proceso de adaptación de los empleados a la cultura de la organización. Entonces hay que integrarlos, hay que hacerlos miembros de la organización, tomarlos en cuenta, entender que si la gente se integra, va a tener un proceso de aprendizaje. Y eso nos va a llevar precisamente primero a que la gente dentro de la organización entienda la cultura al contarles historias. Los que han tenido la oportunidad de estar en un curso de inducción de una empresa grande, lo primero que te cuentan que era el año de 1900 y estaba Pepito Pérez todo pobre, etcétera, etcétera. El problema aquí, bueno, no el problema, perdón, la idea en lo particular es que nos cuentan el desarrollo de cómo llegó la empresa a lo que es hoy, con nombres y apellidos y fechas y actos. La gente lo entiende mejor cuando se les cuenta de dónde surge la empresa
y le das el nombre y apellido de las personas que van generando precisamente ese desarrollo. La otra son los rituales, la manera de hacer las cosas, desde el saludo, desde las famosas novatadas que se le dan a los nuevos colaboradores, la fiesta de inducción, todo eso son rituales. Incluso desde el momento en que te contratan, tienes que traer esa documentación, ¿no? O sea, que son procedimientos, o sea, todo eso son maneras de hacer las cosas y los rituales en lo particular terminan siendo así. Lo otro es explicar los símbolos materiales de la organización. Es decir, se tiene que hacerle ver al colaborador el por qué y para qué, el color, el tipo de letra, etcétera, etcétera. El ejemplo aquí que les puedo dar es el logotipo del ITES Los Cabos. Es fácil de entenderlo porque tiene el arco, que es lo que identifica, es nuestra identidad como lugar, y el sol como un engrane porque habla precisamente de la tecnología. Entonces, en lo particular, se tiene que hacerle ver con el lenguaje apropiado dependiendo del tipo de cliente al cual va dirigido precisamente el mensaje. Y bueno, con eso terminamos el bloque 1. Vamos a pasar al bloque 2 y de alguna manera ir analizando las actividades a desarrollar. Buen día.